Romanos 8 del 5 en adelante. Vamos a leer varios versículos. Y dice la palabra así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Terminemos con el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué texto más hermoso este, porque nos hace ver la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. Note que Espíritu es con mayúscula, o sea, se refiere al Espíritu del Padre, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Andar en la carne es el ego, produce muerte, produce frustración, una vida frustrada. Pero andar en el Espíritu, que es en el Espíritu Santo de Dios, entonces produce varias cosas buenas. Uno, vida. Y si está muerto, poder de resurrección. Hay guianza de Dios. Y hay plenitud de vida, porque dice que produce paz. O sea, la paz tiene que ver con el contentamiento, tiene que ver con la satisfacción del corazón, tiene que ver con plenitud. Andar en el Espíritu es caminar conforme a la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Es la mejor vida que nosotros podemos tener en la tierra. El deseo del Padre es que todos nosotros seamos llenos del Espíritu, porque lo necesitamos. En la fiesta de los tabernáculos, Juan capítulo 7, busquemos ese texto, Juan capítulo 7, el versículo 38. Estaba Jesús, se pone de pie. Cuando leo del 37, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva, o sea, la vida de Dios. ¿Y qué dice el versículo 39? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que Cristo nos está diciendo, cuando creemos en Él, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón y produce vida en nosotros. Ríos de agua viva. La figura del río, un río se mueve, tiene oxígeno, tiene vida, movimiento constante. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, solamente vamos a
experimentar vida, satisfacción, pero cuando andamos en la carne tiene que ver con el ego, con el hombre viejo, con la naturaleza vieja. Número uno, todo lo que hacemos es algo que está enemistado con Dios, no agrada a Dios, no puede agradar a Dios lo que hacemos, y no produce vida, sino que produce muerte. Por lo tanto, frustración, angustia, ansiedad y todo lo que viene de la carne. Efesios capítulo 5, versículo 18, la segunda parte, Pablo insta lo siguiente, dice: sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. ¿Por qué razón necesitamos ser llenos del Espíritu? Porque nosotros no podemos vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo de Dios. El ayudador. Si no tengo el ayudador en mi debilidad, en mi flaqueza, ¿cómo voy a atravesar la tribulación? Si no tengo el ayudador, ¿cómo voy a atravesar la tentación? ¿Cómo voy a atravesar la prueba? Necesito al ayudador en mi vida, porque la carne no puede producir vida. Necesito al Espíritu Santo de Dios. Tan importante es el Espíritu Santo que Cristo Jesús no comenzó ministerio hasta que descendió en forma de paloma y permaneció en él. Eso fue en el Jordán. Usted lo puede leer en los 4 evangelios: Mateo capítulo 3, versículo 13, Marcos capítulo 1, versículo 9, Lucas capítulo 3, versículo 19, y aún en el libro de Juan capítulo 1, el verso 31, 32, 33, usted mira de que Jesús está en el Jordán y el Espíritu Santo desciende sobre él. Luego lo lleva el Espíritu al desierto, y después de ese tiempo de ayuno viene en el poder del Espíritu Santo de Dios. No comenzó ministerio hasta que el Espíritu Santo permaneció en él. Hechos capítulo 1 en adelante, el nacimiento, el surgimiento de la iglesia. 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y todos son llenos del Espíritu Santo de Dios. Ahí comienza la iglesia. El Espíritu Santo es la esencia del cristianismo. Quiero recalcar eso. El Espíritu Santo es la esencia del cristianismo. Nadie puede vivir una vida justa y agradable delante de Dios sin el Espíritu Santo. Nadie puede hacer obras de bondad como las que Dios hace sin el Espíritu Santo. Nosotros podemos en nuestra naturaleza carnal hacer obras de bondad, pero la motivación es egoísta y vanagloriosa. ¿Escuchan esta mañana? Sin el Espíritu Santo no somos capaces nosotros de vivir esa vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Por esa razón, en el momento que creemos, entonces el Espíritu Santo habita en nosotros para empoderarnos. Una persona que conoce al Espíritu Santo conoce al Padre. ¿Y qué quiero decir con esto? Quien nos revela quién es el Padre es el Espíritu Santo de Dios. Juan 16:13 dice que Él nos guía a toda verdad. Y verdad tiene que ver con revelación. Hay una diferencia entre un cristiano que está convencido intelectualmente, convencido mentalmente, y un cristiano que está convertido por causa de la revelación que el Espíritu Santo produjo. Una persona que está intelectualmente convencida, o sea, él aprueba mentalmente
que la Biblia es la palabra de Dios, dice sí, es la palabra de Dios, pero no hay una conversión, no puede vivir esta palabra. No tenemos la capacidad de vivir conforme a la palabra de Dios. Una persona puede mentalmente, intelectualmente decir, sí, Cristo es el Hijo de Dios. Lo sabe, está convencido, pero no hay una conversión, no hay revelación. Por lo tanto, no conoce quién es Cristo Jesús. Por esa razón es tan necesario y tan importante que el Espíritu Santo esté operando en nosotros, porque no hay vida en nuestra carne, en nuestro ego, en nuestra naturaleza vieja. No hay nada que pueda producir lo que Dios quiere producir. La persona convencida, lo convencieron de que el cristianismo es, bueno, alguien más lo puede convencer de que otra cosa es. Pero una persona que tiene revelación por el Espíritu Santo, escuche, tiene revelación, jamás será movido de su posición como hijo de Dios. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Usted puede estar convencido, sí, porque así es, porque yo aprendí, porque vi una película, porque está convencido, pero alguien lo puede convencer de lo contrario. Pero no es hasta que viene la revelación por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es revelación? Es venir al conocimiento de algo desconocido, algo que yo no sabía. Oh, lo entiendo ahora, pero en el espíritu, no es a nivel mental, no es a nivel intelectual, sino que es un saber en lo más profundo de nuestro ser que así es. Esa revelación me sostiene, me mantiene, me posiciona en Cristo Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Pablo visitó a Éfeso en 2 ocasiones. La primera vez pasó así como bien rápido, la segunda vez ya se quedó 2 años. Pero cuando él llegó a Éfeso se dio cuenta que los hombres de Éfeso servían a Dios, pero no le conocían. Pónganme Hechos capítulo 19, por favor, versículo 1. Vamos a leer esa porción. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, les dijo, escuche, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Si el Espíritu es el que revela al Padre, ellos estaban sirviendo al Padre a quien no conocían, porque no tenían revelación del Padre. Entonces Pablo pone manos, él impone manos y comienzan ellos a recibir al precioso Espíritu Santo. Dice que comenzaron, vaya al versículo 4 creo que es. Dice Juan bautizó 5. Fueron bautizados en el nombre de Jesús, y el 6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban. ¿Qué pasó después? Viene el Espíritu Santo y viene la revelación. Hablaron en lenguas y profetizaban. Comenzaron a tener revelación que viene de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo nosotros. O sea, la palabra insta, sed llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos al ayudador con nosotros, no podremos nunca conocer por revelación quién es el Padre, quién es el Hijo, cuál es mi propósito, cuál es mi diseño, para qué estoy aquí. No tenemos revelación. Y todo lo que hacemos en el cristianismo se vuelve mecánico. No hay revelación. Y necesitamos esa revelación. Póngame Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien que sed llenos del Espíritu. Lo que está diciendo es una persona que es llena del Espíritu, estará bajo la influencia del Espíritu Santo de la misma manera que una persona ebria está bajo la influencia del vino.
Voy a repetir eso. Una persona que está llena del Espíritu Santo estará bajo la influencia del Espíritu Santo de la misma forma que una persona ebria está bajo la influencia del vino. ¿Qué significa eso, iglesia? Y presten mucha atención porque este es como el núcleo de este mensaje. Todo lo que nosotros hagamos en la vida debe ser guiado, sugerido, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cada cosa, pequeña o grande, nosotros buscamos a Dios cuando la cosa es grande y se me sale de las manos, pero todo lo demás es carne. Pero el que está lleno del Espíritu Santo va a dejar que el Espíritu Santo gobierne, le dé sugerencia, le dé instrucción, le dé dirección respecto a cada cosa que hace. Porque tenemos la opción de hacerlo en la carne, significa sin la dirección del Espíritu, o lo hago en la dirección del Espíritu Santo de Dios. Hay dos fuentes. Escuchen lo siguiente. No es lo que hacemos, sino el origen de lo que hacemos. ¿Qué origina mis acciones? ¿Es mi carne? Bueno, ¿qué espero yo de eso? Frustración, muerte. No tiene que ver con la muerte física necesariamente, aunque la incluye, pero tiene que ver con muerte, estancamiento, frustración. Tiene que ver con cosas que se detienen, que se paran, que no fluyen en la vida. Mientras que si el origen de lo que yo hago es el Espíritu Santo de Dios, produce vida. Usted me puede decir, pastor, pero yo todas las cosas las hago porque yo decido, y me va bien, pastor. Bueno, cuando usted hace todas las cosas en su propio deseo, en su propio anhelo, en su propia decisión, lo que usted hace no prevalece, no perdura, no deja una huella indeleble en la vida y no trae vida. Pero cuando lo que usted hace fue por una dirección que el Espíritu Santo le dio, eso que usted hace dejará huella. Usted va a morir y va a quedar registro de su vida en la tierra. Y lo que usted hace va a seguir repercutiendo en las personas que viven después de usted. ¿Cómo es posible que 2000 años después sigamos mencionando a Cristo Jesús? Porque todo lo que Él hizo fue guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios y sigue provocando vida en nosotros. Seguimos hablando las palabras que Él habló y produce vida. ¿Cómo es que mencionamos a los apóstoles, a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jacobo? ¿Cómo es que los mencionamos a ellos 2000 años después? Y lo que ellos dijeron e hicieron sigue produciendo vida en nosotros, porque todo lo que viene del Espíritu Santo produce vida, perdura, sigue adelante, trasciende nuestra vida natural en la tierra. Usted se va a morir y dice, sí, se murió, sí, hizo cosas, pero no trasciende nada. Y hay gente que es recordada por las cosas malas, pero eso no produce vida. Pero lo que nosotros hagamos, que sea guiado por el Espíritu Santo de Dios. Muchos somos creyentes sin la llenura del Espíritu. Qué crisis tan terrible esa. Es la mayor crisis que la iglesia está viviendo. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros no tenemos al Espíritu Santo operando en nuestra vida, estamos en nuestras propias fuerzas queriendo ser cristianos y nadie puede decirle no al pecado. Romanos capítulo 7, del versículo 7 hasta el final, dice: lo que no quiero, eso es lo que hago. Pablito hablando, el mal que eso es lo que termino haciendo. Pero capítulo 8 dice: pero los que viven en el Espíritu. En otras palabras, el dejar de pecar no es porque yo decido dejar de pecar, sino porque me rindo al precioso Espíritu Santo de Dios.
Yo no puedo dejar de pecar por mi propia voluntad. Necesito al ayudador en mi vida. Yo necesito al precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿qué dices tú? Espíritu Santo, ¿hago o no hago? ¿Compro o no compro? ¿Vendo o no vendo? ¿Viajo o no viajo? Pero no, nosotros, bien gracias, tomamos decisiones y no consultamos con el Espíritu Santo. Lo que usted está haciendo no va a trascender en la vida. No va a dejar una huella. No va a perdurar. No produce vida. Cuando hablo vida, no digo en la vida de respirar que tenemos nosotros. Estoy hablando de una vida de la calidad eterna, de la calidad de Dios, la vida zoe de Dios en nosotros. La vida del Espíritu es lo más bello que puede existir, porque produce gozo. O sea, dice vida y paz, pero la paz da a luz el gozo. Y una persona que es guiada por el Espíritu andará gozoso en todo tiempo, porque todo lo que hace, vida, camino, vida, hago vida, pero todo lo que hago es guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Escuche lo siguiente: todo lo que hacemos sin la dirección del Espíritu Santo es una pérdida de tiempo. Y tome nota de eso, por favor. Todo lo que hacemos sin la dirección del Espíritu Santo es una pérdida de tiempo. Y tiempo es lo que no tenemos. Pastor, estoy joven, tengo todo el tiempo de la vida. No, porque estos son los tiempos finales. Porque estamos viviendo ya la recta final, los últimos 100 metros en la tierra, para los eventos que se van a desatar en este mundo. Tiempo es lo que menos tenemos. ¿Alguien está aquí? Pablo lo decía. Mire qué interesante lo que dice. Póngame 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 creo que es. Vamos a ver. Miren lo que dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo, ¿qué? ¿Cómo es el tiempo? Que dicen, ay pastor, falta todavía, yo tengo apenas 25 años, 22 años, 21. El tiempo es corto. Y miren, resta pues que los que tienen esposa sean como, ¿sabe lo que está diciendo ese texto? Los que estamos casados, no es que vamos a abandonar a nuestra esposa, claro que no. Nuestra prioridad va a estar en Él. Nuestra prioridad va a estar en Él. ¿Por qué razón? Porque el tiempo que vivimos nosotros no es un tiempo fácil, es un tiempo malvado, es un tiempo peligroso, son tiempos finales. La tierra, literalmente, la tierra va para Sodoma y Gomorra. Literalmente, esta tierra va para Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan Sodoma y Gomorra? Y fue justo antes de que cayera fuego. O sea que son los tiempos que estamos viviendo literalmente. Y los que están por casarse, no hay problema, cásense. Pero enfóquense en el Señor. Aquí está un triángulo, acá está Dios, acá está el varón, está la muchacha. Cuando él busca de Dios, ella busca de Dios, se encuentran en un punto común en el Señor. Pero si están acá, él busca a ella, ella lo busca a él, están acá se va a encontrar en el nivel carnal. No produce vida. Dediquémonos al Señor porque los tiempos son cortos. Todo lo que hagamos fuera de la dirección del Espíritu Santo es una pérdida de tiempo. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Por esa razón, Señor, ¿qué hago? Honra a Dios cuando nosotros tomamos el tiempo de decir, Señor, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Me muevo o no me muevo? ¿Camino o no? Pastor, sí, esa es la vida el que anda en el Espíritu. Ese experimentará vida y paz en todas las cosas que hace. Ese experimentará victoria en todo lo que hace en su vida en la tierra. Cumplirá su propósito en la tierra.
Ya sabe que la chica es de Dios. Con mi esposa, Dios me dijo, esa es tu esposa. Hace 23 años, eso es tu esposa. Ya sabía que era para que la voy a conocer, que si es de Dios, ya estuvo. No nos habíamos tratado, así que la llamé. Hola hermana, amén pastor. Y estaba pastoreando ese año. La estoy llamando para ver si se quiere casar conmigo. De un solo. Yo sabía que 6 meses de noviazgo y no salimos en ese tiempo. Nos llamamos por teléfono, pero no salimos. Porque mi enfoque estaba acá. Ya es de Dios, es del Espíritu, produce vida. 23 años después yo tengo más vida que hace 23 años. Porque el matrimonio era de Dios, porque era un diseño del Padre. Y esas son las cosas que perduran, porque habrán tribulaciones, habrán tormentas, habrán ríos, habrán tempestades, pero lo que es de Dios es de Dios. Ya estuvo. Y nos movemos en esa línea. Así que ella me dijo, sí pastor, es de Dios, me dice, démosle viaje. Y era de Dios. Que tengo que conocerla, que horas y horas ahí explorando, termina explorando cosas que no tiene que explorar. O sea, el tema es que la carne entra. Dedíquese a Dios, sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Vida, victoria, avance, no habrá estancamiento, rompimiento, avanza, se mueve porque el Espíritu dice, porque el Espíritu habla. Escuche. Cuando el Espíritu Santo nos manda a hacer algo, Él va a proveer todas las cosas. Estoy hablando del poder, la habilidad, su gracia nos empodera y todo lo que hacemos va a fluir. Pero cuando lo hacemos en decisión propia, en la carne, vamos a estar frustrados todo el tiempo. Les doy un pequeño ejemplo. Yo soy Rico MacPato y le pido al hermano que me vaya a hacer un mandado a Tegucigalpa, allá donde un diputado, qué sé yo, y entonces, pero yo lo estoy mandando a él. Si lo estoy mandando a él y soy Rico MacPato, tenga para el combustible, tenga para el hotel, tenga para la comida, tenga para los chicles también, y aquí está una carta para que se presente a la persona. Yo lo estoy enviando, él va seguro. Ahora, si él se manda solo, corre por su propia cuenta los gastos, se frustra porque nadie lo atiende, porque no tiene la influencia, no tiene el poder. Hay una diferencia. Yo represento el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice algo, el poder correspondiente está con nosotros para realizar ese algo que Él nos dijo que nosotros hiciéramos. Así hizo Nehemías. Fue Dios quien le dice, hay que ir a Jerusalén para reconstruir los muros. Así que él fue al rey, figura de Dios, y ese rey le provee con ejército para que lo guarden, para que lo cuiden en el camino, porque los caminos eran peligrosos, podían asaltarlos y llevaban muchas cosas de oro y cosas que tenían que ver con el templo. Miren qué hermoso, cuando el Espíritu Santo dirige, Él es nuestra plena seguridad en todas las cosas. Fue con cartas para que le dieran madera, fue con cartas para que lo dejaran construir, fue con toda la autorización, con todo el empoderamiento necesario. Así será cuando nosotros hagamos las cosas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien escucha esta mañana? Nos mandamos nosotros, hacemos el viaje, hagamos el viaje, nos va a ir bien, en el nombre de Jesús nos va a ir bien. Usted anda en la pura carne, porque Dios nunca le dijo haga el viaje. Yo sé que esto va a tocar un poquito acá adentro, va a remover acá adentro, porque estamos acostumbrados a hacer todas las cosas a voluntad propia. Y no hemos aprendido a depender de la dirección del Espíritu Santo. Pero si usted quiere trascender en esta tierra, más allá de su vida física, usted quiere trascender, déjese guiar, dirigir por el Espíritu Santo de Dios. Junto con la instrucción
viene el empoderamiento. Si Él dice que yo levante una empresa en plena crisis, yo levanto la empresa en plena crisis porque Dios me lo ordenó y está toda la provisión necesaria para hacer lo que Dios me dijo que tenía que hacer. Pero si yo me aviento yo solo, por fe, hermano, voy por fe y le doy por fe, ¿esa fe en qué? La única fe verdadera es la fe en la palabra que Dios ha hablado. Pero si Dios no ha hablado, ¿en qué está poniendo su fe? La está poniendo en su habilidad, en las circunstancias, en las influencias que tiene, la está poniendo en cosas naturales, y esas cosas son cambiantes. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Cada paso. Si usted habla sin el Espíritu Santo, lo que está diciendo son necedades. Pastor, pero yo no digo malas palabras. Lo que usted está hablando solo es un bla, bla, bla que no edifica, que inflama la rueda de la creación. Léase de Santiago capítulo 3, ahí se va a dar cuenta de que estamos. De la boca salen cosas que afectan la vida de otras personas. Inflama la rueda de la creación, afecta la vida de alguien más con lo que yo digo, con lo que yo opino, porque yo opino en base a mi experiencia, opino en base a lo que yo pienso. ¿Qué mejor que la revelación de Dios? Y esa viene por el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pablo no tenía que estar casado para hablar del matrimonio. No era casado, no tenía experiencia de matrimonio, pero habló del matrimonio por revelación. Diga conmigo, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cada decisión consulto al Espíritu Santo. Diga, consulto al Espíritu Santo. Cada decisión, cada paso. Si yo predico sin decirle al Espíritu Santo ¿qué quieres que yo hable y predique? Estoy predicando yo solo. Si yo aconsejo y no espero la dirección del Espíritu Santo, estoy aconsejando yo solo y de mí mismo. Si yo hago lo que yo hago sin consultar con el Espíritu Santo, estoy haciéndolo en mí mismo, y esa es la pura carne. Pero cuando Dios envía a un Pedro, capítulo 10 de los Hechos, léalo en su casa, se le aparece a Pedro en un éxtasis, se le aparece con un ángel a Cornelio, y luego va donde Cornelio, era un gentil. Los judíos no tenían nada con los gentiles, pero por instrucción del Espíritu Santo comienza a pregonar la palabra, y mientras él hablaba, descendió el Espíritu Santo y cayó sobre los que estaban escuchando. O sea, hay un respaldo rotundo de Dios para él. Cuando hagamos las cosas guiadas por el Espíritu Santo, veremos el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo. ¿Alguien escucha? Cada cosa pequeña, muy pequeña, nosotros no somos capaces de hacer nada por nosotros mismos, porque en Él vivimos. 17:28 de Hechos. En Él nos movemos, en Él somos, de Él dependemos para todas las cosas. ¿Cómo está su vida? Si tuviésemos que demostrar que somos guiados por el Espíritu Santo, ¿qué evidencia tenemos? Yo sé que aquí tiene que haber testimonios de personas que no se movieron hasta que hubo una dirección de Dios, y cuando la dirección vino, vieron el respaldo de Dios en lo que estaban haciendo. Si tuviésemos que ver qué evidencia hay en nuestra vida, escuche, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en las personas mansas, apacibles y humildes. Mansas, apacibles. ¿Qué es apacible? Es alguien que no anda a la ligera, que no anda apresurado, alguien que no anda ya. No, apacible. Un carácter manso y humilde. Las personas que quieren acelerar a Dios no le van a sacar carrera a Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él. Pastor, que yo sigo esperando. Sigue esperando, porque Dios le va a hablar. No pierda la fe.
Usted no puede estar a la ligera, a la ligera. Por eso a veces queremos que Dios responda, pero ya, porque la sociedad que vivimos es una sociedad de todas las cosas archiaceleradas. En Dios no funciona de esa manera. Dios es gentil, el Espíritu Santo es gentil y Él se va a manifestar. Recuerda Elías en la cueva, un viento que rompía montes, un terremoto, Dios no estaba ahí, y luego un fuego, Dios no estaba ahí, pero de repente un silbo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. Dios va a estar en la quietud. Por eso nosotros estamos agitados. Tranquilícese. Y en esa quietud Dios va a comenzar a manifestar, a revelar, a hablarle a su vida. Orgullosos, Dios resiste a los orgullosos. Da gracia al humilde, pero resiste, pone ejército contra el orgulloso. O sea, algo que Dios no soporta es la persona que se manifiesta con orgullo en su vida. Dígale a su vecino: humíllate. Todos tenemos cola que pisar. Todos tenemos esa naturaleza orgullosa, rebelde en nosotros. Y no podemos destruirla, pero sí podemos subyugarla. Por eso dice la palabra: niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Bueno, esas personas que se mueven de esa manera. Una persona que está bajo la influencia del Espíritu Santo ya no tiene opción, no tiene opciones. ¿Qué significa eso? Va a seguir la guianza del Espíritu Santo. Cuando Dios nos permite a nosotros decidir, nosotros casi siempre decidimos por lo carnal y por lo vanaglorioso. Pero cuando estamos sometidos al Espíritu Santo, es lo que Él dice, cuando Él dice y como Él dice. ¿Alguien escucha? Esa sí es muerte. Pero por eso dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vivo en la fe. Termina el texto, se lo estoy parafraseando. Vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo su palabra, lo que Él dice, yo lo sigo. Escucho, mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Oyen mi voz, me siguen. Oyen mi voz y me siguen. Vámonos a Juan capítulo 7. Voy a cerrar con este texto. Juan capítulo 7. Está Jesús antes de la fiesta de los tabernáculos y los hermanos le decían a Jesús que se fuera a la fiesta, porque todo judío tenía la orden de estar en las fiestas que Dios había instituido. Pero vemos a un Jesús que dice: todavía mi hora no ha llegado. O sea, Él estaba siendo guiado en cada paso de lo que Él tomaba. Entonces, miren lo que dice el versículo 6. Jesús le contesta a sus hermanos y les dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Significa, esa es otra versión, porque lo busqué en otra versión y dice: para ustedes cualquier momento es bueno. El tiempo de ustedes siempre está dispuesto. El tiempo de ustedes siempre es bueno. ¡Hey, vamos a tal! ¡Vámonos! Hagámoslo. Movámonos, démosle. Compremos, está el 2x1. Démosle viaje, está el 2x1. Y el ayudador: no te necesito ahorita porque necesito yo esto. Cuando Él nos puede guiar a toda verdad y lo que hacemos en Él nos va a dar. Este es un músculo que hay que poner en práctica, iglesia, porque uno dice: pero es que yo no escucho la voz de Dios. Tiene que comenzar a ejercitar el oír la palabra de Dios. No va a ser fácil, pero en la medida que yo busco, después va a ser como que la voz viene rápido, como que siento gozo, siento alegría. Sí, esto es del Espíritu. Yo sé que es del Espíritu Santo de Dios.
y cada decisión. Pero el simple hecho de inquirir en la presencia de Dios honra a Dios. Y Dios dice, este está dependiendo de mí, va, sí, dele viaje. Esto no, dele viaje. Y comenzamos a movernos en esa dirección del Espíritu Santo. ¿El tiempo de ustedes es bueno en cualquier momento? ¿O sabemos esperar la sugerencia del Espíritu Santo? ¿Cómo estamos? Que siento ganas de ir a ver una película. Bueno, váyase pues. No, siento ganas de ir al parque. Váyase pues. Lo que es de la carne no produce vida. Señor, ¿me das permiso? ¿Quieres que vaya al parque? Es decir, sí, dale. Pero en ese viaje, o sea, yo camino poder, vida, porque llevo el reino de Dios dentro de mí. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo Jesús, está en mí. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cada vez que yo me muevo, poder, vida. ¿Hago esto o no? Sí, dale viaje. Cada vez que me muevo, vida, poder. Todo lo que hacemos va a prevalecer. ¿Alguien está escuchando esta mañana? Decisiones grandes, decisiones pequeñas, en la familia, en el matrimonio, en la casa, comencemos a inquirir en la presencia de Dios. Señor, ¿hacemos esto o no lo hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Qué quieres tú que hagamos, Señor? No oigo nada, pastor. No haga nada. Eso va a honrar a Dios. Es decir, porque Dios no llega tarde. Escuche, Dios no llega tarde. Jesús, Lázaro se muere Lázaro. Sí, tranquilo, todavía no es el tiempo, tranquilo. Se quedó 3 días, 2 días, 3 días más. Cuando llegó enterradito el Lázaro y bien descompuesto ya, hedía. Pero no importa, porque para Dios no hay nada imposible. Nunca llegará tarde para tu situación. Si aprendemos a esperar en Dios, Dios se va a glorificar en cada circunstancia de nuestra vida. Solo podremos dar gloria y honra y alabanza, porque Él es digno de suprema alabanza. Cuando yo escucho su voz, sigo la voz de Él, yo voy a experimentar rompimiento, victoria en todas las cosas. Vendrán las presiones, la presión del esposo, la presión de la esposa, la presión de los hijos, la presión, hábleme a mí de presiones. Sí, a veces uno como pastor le caen presiones, pastor, ¿y por qué no hacemos esto? Pastor, ¿y por qué no hacemos? Ok, espérese, solo vamos a consultar al Señor si Él quiere que nosotros nos vayamos por esa dirección. Porque cuando Él dice sí y nos vamos por esa dirección, vemos el respaldo de Dios en todas las cosas que hacemos. Así es el Dios que tenemos. El Rey nos manda, por lo tanto Él provee, nos empodera. Y cada vez que vamos en esa dirección, sanidad, rompimiento, liberación, salvación, bendición, porque hay poder correspondiente que respalda a todo aquel que camina en la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué evidencia hay que estamos nosotros escuchando la voz del Espíritu? No, pastor, frustrado, frustrada, está que ya 3 veces el mismo problema y no sigo y no salgo. ¿Por qué razón? Porque no estamos escuchando la voz del ayudador. 8:26 de Romanos dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos aún cómo orar, pero Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está el ayudador aún ayudándonos a orar, ayudándonos a hacer todo lo que tenemos que hacer nosotros en esta tierra. Para eso Dios lo mandó a nuestra vida. Démosle un aplauso al Señor.